El lúgubre, asfixiante y verdaderamente aterrador abismo de la prisión preventiva, con sus gruesos muros de concreto armado y sus oxidados barrotes de hierro frío, se convertirá de forma inmediata, abrupta y brutal en el nuevo, desolador y permanente infierno terrenal para el cobarde y manipulador Omar. Arrastrado sin piedad alguna desde los relucientes pasillos de su exclusiva universidad hasta las entrañas más oscuras, violentas y podridas del sistema penitenciario, el abusador se enfrentará de bruces y sin anestesia emocional a la aplastante e innegable realidad de sus imperdonables crímenes. Acusado formal y legalmente de delitos gravísimos, repugnantes y socialmente repudiados como la violación agravada y la sumisión química de múltiples víctimas inocentes, el peso colosal de la ley caerá sobre sus frágiles hombros con la fuerza demoledora e imparable de un martillo de acero. En la más profunda y solitaria oscuridad de su diminuta celda, rodeado por el amenazante murmullo de criminales curtidos que lo observan con un odio palpable desde las sombras, Omar experimentará en carne propia un terror visceral, primitivo y paralizante que jamás en su privilegiada vida había llegado a imaginar. Cada largo, silencioso e interminable segundo que pase encerrado lo acercará más a la inminente locura, convenciéndolo con una lucidez escalofriante de que su brillante futuro y su intachable reputación familiar han sido completamente aniquilados y borrados de la faz de la tierra de manera irreversible. El miedo ciego, irracional y asfixiante a convertirse en la presa más débil dentro del ecosistema carcelario comenzará a destruir su inestable psique, preparándolo psicológicamente para el quiebre emocional más monumental, vergonzoso y definitivo de toda esta compleja historia penal. A medida que los angustiosos y desesperantes días avancen lentamente en el calendario, Omar esperará con una fe ciega, ingenua y casi patética la llegada milagrosa de los costosos bufetes de abogados pagados por las élites que secretamente lo manipulaban. Sin embargo, en lugar de recibir la ansiada y prometida protección legal, el amparo judicial y el respaldo económico de sus multimillonarios benefactores, se encontrará cara a cara, de manera solitaria y desamparada, con la fría y calculada mirada de los fiscales del Estado y la implacable, brillante y feroz presencia de la abogada Victoria. Con una crueldad lógica, aplastante y carente de toda compasión, los magistrados desplegarán ante sus ojos aterrados y desorbitados una montaña abrumadora, irrefutable, sólida y condenatoria de pruebas forenses, testimonios jurados y evidencias digitales que certifican de forma incuestionable sus atroces abusos sexuales y el uso de drogas para doblegar la voluntad de las estudiantes. En ese preciso, milimétrico y desolador instante de iluminación judicial, Omar comprenderá con un estremecimiento letal que le congelará la sangre en las venas que ha sido cruel, vil y despiadadamente abandonado a su suerte. Se dará cuenta con una inmensa amargura y un pánico ahogado de que para las oscuras fuerzas y las mentes criminales que lo obligaron mediante violencia y amenazas de muerte a mentir descaradamente para destruir la vida de Miranda, él no es más que un insignificante, despreciable y minúsculo peón completamente prescindible. Un simple y barato pañuelo desechable que, tras haber cumplido su sucio propósito en la conspiración, ahora es arrojado al basurero del sistema penal para que asuma todas las culpas, reciba la máxima condena y se pudra en silencio sin arrastrar a los titiriteros en su estrepitosa caída al vacío. Esta espantosa constatación de su absoluta soledad detonará su rendición y lo empujará a cometer la inmensa traición final. Despojado de manera brutal y definitiva de cualquier falso espejismo de orgullo varonil, carente por completo de lealtad hacia quienes lo traicionaron y consumido febrilmente por el instinto animal de supervivencia, Omar se quebrará de manera espectacular, humillante, vergonzosa y absoluta en medio de la fría e intimidante sala de interrogatorios. Llorando con la desesperación inconsolable, histérica y patética de un niño acorralado, y suplicando de rodillas un acuerdo legal o una simple reducción de su inminente condena, el joven decidirá entregar y exponer sin la más mínima vacilación a los verdaderos artífices de la golpiza. Con la voz entrecortada, ronca y temblando como una hoja al viento, Omar comenzará a narrar, detallar y confesar de forma minuciosa, espeluznante y cronológica los verdaderos y macabros eventos que rodearon aquella violenta tarde en la que fue masacrado por pandilleros. Relatará con un terror genuino, visceral y aún latente en sus retinas cómo los sicarios profesionales, encapuchados y fuertemente armados, no solo lo golpearon con una brutalidad salvaje e inhumana hasta dejarlo al borde mismo de la muerte,
sino que lo obligaron, con un arma de fuego cargada y apuntada directamente a su sien palpitante, a memorizar un guión perverso, falso y minuciosamente diseñado. Confesará a los fiscales, con lujo de detalles enfermizos, cómo fue coaccionado, aterrorizado y chantajeado sistemáticamente para que acusara a la inocente Miranda de haber orquestado el cobarde ataque, revelando de forma contundente e incuestionable que todo el mediático, escandaloso y destructivo caso penal contra la joven universitaria fue, desde su mismo y oscuro origen, una inmensa y gigantesca farsa judicial, una farsa vergonzosa pagada con inmensos fajos de billetes y ejecutada por el bajo mundo criminal exclusivamente para saciar el capricho egoísta y vengativo de la alta sociedad. Pero el clímax absoluto, el giro magistral, apoteósico, histórico y verdaderamente destructivo de esta maratónica, exhaustiva y tensa confesión se producirá cuando Victoria, con su impecable astucia legal y su persistencia de acero, presione implacablemente a Omar para que revele la identidad de la mente maestra, el nombre de la persona intocable que dio la orden directa de ejecutar este retorcido plan. Acorralado, sin vías de escape y desesperado por salvar su propio pellejo, Omar dejará de hablar en acertijos, superará su inmenso terror a las represalias sangrientas y, finalmente, pronunciará con una claridad espeluznante, contundente y lapidaria el nombre que hará temblar los cimientos de la ley y el orden en toda la ciudad. Catalina Arangunova. No se limitará a arrojar un nombre al aire, sino que proporcionará evidencias circunstanciales sólidas e irrefutables, describiendo con exactitud escalofriante las diversas amenazas telefónicas, los números ocultos, la voz de los intermediarios y la falsa promesa de una inmunidad judicial garantizada tácitamente por el apellido más acaudalado del país, una inmunidad que resultó ser una trampa mortal. Esta confesión fulminante, documentada rigurosamente en grabaciones de audio y transcrita bajo juramento oficial inviolable, representará un terremoto de magnitud incalculable, la afilada flecha acusadora de la justicia ciega, que durante angustiosas semanas había estado apuntando injustamente al corazón puro de Miranda, girará ahora con una violencia feroz, repentina y mortal, centrándose de manera ineludible y directa sobre la figura de Catalina. Se desatará así un tsunami investigativo que buscará castigar duramente no solo la oscura autoría intelectual del asalto a Omar, sino el monstruoso e imperdonable delito federal de conspiración agravada, obstrucción maliciosa a la justicia y daño moral absolutamente irreparable contra una joven completamente inocente. El destino caprichoso, con su habitual, macabro y profundamente poético sentido de la justicia divina, tejerá una ironía verdaderamente colosal e insuperable para la otrora arrogante y caprichosa Catalina. Mientras la joven permanece postrada, inerte, pálida y profundamente sedada en una fría cama de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central, debatiéndose agónicamente entre la vida y la muerte tras perder enormes cantidades de sangre en el violento motín del reclusorio, el inmenso e implacable peso del sistema judicial comenzará a cerrarse en torno a su frágil figura como un gigantesco puño de acero. La orden de aprehensión oficial, sellada herméticamente y ejecutoriada con máxima urgencia por un juez penal, llegará directamente a las puertas de cristal de su habitación, fuertemente custodiada por agentes armados que esperarán pacientemente su incierto despertar para leerle sus derechos constitucionales. La joven y soberbia manipuladora, que creyó ingenuamente ser la intocable, suprema y omnipotente dueña del destino, despertará de su oscuro coma médico únicamente para descubrir, con un pánico ciego y asfixiante, que ha perdido su amada libertad de manera irrevocable. Pasará, en un doloroso parpadeo, de ser la triste víctima de una tragedia penitenciaria a convertirse oficial, pública y penalmente en la sospechosa principal de crímenes atroces. Quedará atrapada en su cama clínica sin posibilidad de huir o seguir manipulando la verdad. Esta aplastante realidad marcará el final absoluto de su reinado de terror, despojándola de su frágil máscara de inocencia y exponiendo ante la sociedad la inmensa podredumbre moral, la perversidad infinita y la crueldad desmedida que siempre ocultó tras su frívola sonrisa de niña rica, condenándola a enfrentar el repudio público y una desoladora vida de miseria tras las rejas de la lúgubre prisión.